Claramente, claramente. No se puede formar todo. Algunos siempre va a salir perdiendo, mientras no seamos nosotros, me parece. ¿Para qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas. Bueno, última clase, por lo menos conmigo. Están. ¿Quién se recibe? Yo. Varios. Bueno, pidan que les corrijan ahí. No vayan a arrugar ahora. ¿Usted dice que es mejor, doctor? ¿Y qué te vas a quedar esperando una semana a ver si te recibís o no te recibís? No. Yo con lo ansioso que soy no sé si aguanto. Ya estoy ansioso ahora. Y bueno, imagínate una vez que rindas. Sí. Acá preguntan, ¿corrige del cerro los que se reciben? Corregimos todos en realidad los que se reciben por lo general. Depende del día, depende de las circunstancias. Por ahí a veces los corrige el titular, pero es un mito de que ni del cerro ni ninguno de los otros docentes somos más exigentes o tendemos a matar a los que se reciben. Es un mito total y absoluto. Si el examen está mal, te recibas o no te recibas. Y si está bien, va a estar bien aunque te reciba o aunque no te reciba. Así que no estén esperando una semana. Además, ustedes cuando entregan, es muy probable que ya sepan cómo les fue. Uno sabe, puede haber cierto margen de error, pero no hay más trabajo práctico. Acá no sabemos cómo va a ser. Yo pensé los dos parciales y me ha ido bien y la verdad que no. En el segundo te fue, el Bueno, recuperatorio sí.
¿Estás ahí? En el primero, la verdad pensé que me había ido excelente y no me fue. Bueno, puede pasar. Puede pasar. Mariano, a mí, ¿sabes qué me da miedo? De que, por la otra vez, Paz estaba diciendo que con el caso que nos dieron en el primer parcial, si no ejercíamos una profesión, porque como nos damos cuenta, entonces como que se guiaron más por la excepción que poníamos más que por el fundamento. Entonces me da miedo eso, qué sé yo. Sí, nos guiamos en realidad por el fundamento, te diría, ¿eh? Porque algunos pusieron la excepción mal, no pusieron falta de exigibilidad, pero pusieron el fundamento bien dentro de todo y no lo poníamos mal. Pero bueno, estén tranquilos, tengan en cuenta, chicos, que el titular dio 4 clases de recurso extraordinario. Entonces, si el titular dio 4 clases de recurso extraordinario, yo lo estudiaría. Realmente Mariano, todavía vamos a el tener examen. ¿Cómo? un recurso extraordinario, ¿no? ¿Cómo? Bueno, estás No con vamos a tener que redactar un recurso extraordinario. No va a tener que redactar un recurso extraordinario porque hay abogados que en su profesión, en su vida, hicieron un recurso extraordinario. Así que eso claramente no. Se van a hacer preguntas por ahí no teóricas, digamos teóricas, pero con un caso puntual. En tal supuesto, ¿qué recurso interpondría o cuáles son los recaudos, etcétera? No redactar un recurso. Tenés que estar un examen de 5 horas enteras para hacer un recurso extraordinario. Y ni llegás. Eso no. Práctico, ya les dije, puede haber de alimentos, puede haber de sucesiones. En los recursos dijeron los redactar una fallos, pretensión. chicos. Perdón, Mariano. En los recursos Sí. dijeron los fallos, 3 fallos nombraron. Claro, los fallos de Rojas. quedar sin gastos. ¿Qué? Eso se puede tomar, se suele tomar, de hecho. Honorarios, ya que ya habrán visto que no está la clase subida al campus, pero si el Puerco Casas y yo nos tomamos el trabajo de darles clase de honorarios, tanto ayer como hoy, yo probablemente alguna pregunta de honorarios mande. Así que, después si la incluyo o no es otro tema, pero yo probablemente algo de honorarios pregunte. Yo voy a preguntar en lo que a mí respecta de los temas que yo di en clase. No tomo nada raro. Fácil o difícil no puedo prometer, pero sí que sale de lo que yo di. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, vamos con el tema de hoy. Voy a compartir un Power. A ver cómo se hacía esto, yo siempre me olvido. Bueno. ¿Lo va a subir después el Power, doctor? ¿Cómo? Si lo va a subir después el Power. ¿Quieren lo subo? ¿Vieron que los míos? Por favor, porque hay unas compañeras que no pueden venir porque era la última ¿sirve? clase de práctica 3. ¿Cómo? Hubo unas compañeras que no podían asistir porque era la última clase de práctica 3 y se superponía el horario. Bueno, igual calculo que la clase la están grabando, ¿no? No lo puedo Sí. ver. Si les sirve, yo se lo subo. Si puede, pero por favor. vieron que yo no incluyo mucha información en el Power porque no me parece que sea la finalidad. Pero bueno, si lo quieren, lo subo. Bueno, ayer vieron todas las cuestiones generales sobre honorarios. ¿Bien? Hoy vamos a ir más que nada a lo concreto. Es un poco más práctico, un poco más de lo que ustedes van a ver en su ejercicio profesional, ya sea si ejercen la profesión, que esto es importante porque ustedes tienen que saber cuantificar su trabajo. Les puedo asegurar que es difícil más cuando uno está recién recibido, está medio verde, viene un cliente nuevo, les trae un caso para que ustedes estudien y eventualmente asuman el trabajo y se van a encontrar con la disyuntiva, ¿cuánto le cobro? Y es algo que ocurre muy seguido, incluso abogados con mucha experiencia a veces también les entra la duda de cuánto cobrar a un cliente, porque no siempre es tan fácil. Hay supuestos que son fáciles, un juicio laboral.
juicio laboral, un 20% a cargo del actor, un 20% a cargo del demandado, no tiene mucha vuelta. Pero hay otros procesos que son más difíciles. Y ni hablar cuando empecemos a ver a continuación los procesos en los cuales no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Entonces esto es importante para que ustedes sepan valorar su trabajo, cuantificar su trabajo, como también para que el juez sepa cómo regular los honorarios. Ahora, aguárdenme un segundito. Quería tener la ley a mano por las dudas, por si van surgiendo algunas cuestiones. ¿Qué temas son importantes que ustedes tengan en cuenta para el tema de honorarios? En primer lugar, que por ahí ya se los adelantó ayer Fabián, el tema de las etapas. ¿Bien? Todo proceso judicial tiene etapas. Y ustedes esto lo habrán visto más que nada en esta segunda parte. ¿En qué proceso? Testamentario. Claro. Sucesorio. En el sucesorio tiene etapas, que la del sucesorio eran 3 etapas. Eran todos los trámites de iniciación, todos los trámites tendientes al dictado de la declaratoria y finalmente los trámites tendientes a la inscripción de la declaratoria o de la aprobación del testamento. ¿Bien? Entonces, todo proceso judicial tiene etapas. Y cada vez que se cierra una etapa, precluye. No se puede volver atrás. No podemos decir, tengo que volver atrás. No, una etapa cerró. Y eso es muy importante para que tanto el que regula como el abogado pueda saber a qué atenerse, sepa en qué etapa intervino. ¿Por qué? Porque ello va a ser el devengamiento del honorario. ¿Bien? Ustedes, a medida que vayan realizando labores, van devengando los honorarios. ¿Y qué es devengar? Es adquirir el derecho a una retribución. Por ejemplo, en las sucesiones, que ustedes lo tienen más fresco, ustedes hacen el escrito de inicio de la sucesión. Aunque no haya una regulación por cada trabajo que hacen, ustedes ya en el momento que presentan la demanda con la que abren la sucesión, ya devengaron el derecho, ya devengaron la labor. O sea, ya tienen derecho a que el día de mañana se les regulen honorarios. ¿Bien? Por eso se habla de devengamiento. Entonces, la importancia de distinguir las etapas del proceso es más que nada para, primero cuando intervienen varios profesionales, que es muy común. Un abogado inicia un caso, o se pelea con el cliente, o el cliente le revoca el patrocinio, o le revoca el mandato, o el abogado se jubila, o fallece, o lo que sea. Tengan en cuenta que los procesos son muy largos en muchos casos. Entonces, es importante tener esto previsto, más que nada porque al haber más de un profesional, el día de mañana es muy importante para poder hacer una regulación justa y que a cada profesional se le regule lo que corresponda, saber en qué etapa intervino cada uno. Y hoy en día también es sumamente importante contar con la división de etapas, porque hoy tenemos en muchos casos iniciados con anterioridad a la ley 14967, que es la nueva ley de honorarios, nueva, ya tiene 4 años, pero bueno, es nueva. Imagínense que el decreto de ley 8904 regía desde la década del 60, si no me equivoco. Entonces, todo proceso judicial en trámite, iniciado con anterioridad al 20 y pico de octubre de 2017, va a tener este tema a resolverse cuando haya que regular honorarios. ¿Qué ley aplicar? Que esto calculo que ya lo habrán visto con Fabián, lo hemos visto en la primera parte, pero lo reitero. Cuando el juez va a regular honorarios, si hay actuaciones anteriores a la vigencia del 8904, va a tener que discriminar las labores. Entonces van a ver que la regulación de honorarios de un proceso en el cual hubo actuaciones anteriores a la vigencia de la nueva ley y actuaciones posteriores, el juez va a decir, por la etapa primera y segunda se regulan los honorarios del doctor tal en la suma de tantos pesos. Y por la tercera etapa se regulan los honorarios del doctor tal en la suma en tantos ius.
Entonces, si no tuviésemos el proceso discriminado por etapas, sería mucho más difícil hacer una regulación justa. Por ende, la ley, que saben que es de orden público y no permite apartarse de sus términos, establece claramente cuáles son las etapas en los distintos tipos de procesos. Uno, ustedes ya lo tienen bien claro, y es el proceso sucesorio. Estas etapas surgen del artículo 28 de la Ley de Honorarios Profesionales. Y ahora les pregunto a ustedes, de la etapa de juicio ejecutivo, ¿cuáles son las... que ustedes ya vieron un juicio ejecutivo, ¿cuáles son las etapas del juicio ejecutivo? Si lo recuerdan. La demanda con la oposición de excepciones y la contestación de la oposición de excepciones, y después todo lo que es la prueba y todo lo que es posterior a eso, ¿o no? Exacto, sí, muy parecido al proceso sumario. ¿Y no había ningún trámite después? Sentencia y ejecución de sentencia. Y después si se apelaba o no se apelaba. Bien, bien, veo que recuerdan. Pero tengan en cuenta que lo que es, sepan diferenciar lo que es el proceso de lo que es la etapa de ejecución de sentencia. Porque son dos cosas distintas. Particularmente en el juicio ejecutivo, por su propia naturaleza, se da todo en el mismo proceso. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un cobro sumario de suma de dinero, que es un proceso de conocimiento, va a culminar con la sentencia. Y después ustedes van a tener que iniciar la ejecución de la sentencia, que puede ser que el juez, por mantener el buen orden del proceso, lo disponga que se haga por incidente. Entonces, el juicio de conocimiento va a culminar con la sentencia. Después la etapa de ejecución es otro proceso. ¿Bien? Yendo ahora a los casos que decidí que viéramos hoy, no voy a hacer mención a proceso sucesorio porque eso ya se vio. Tampoco voy a hacer mención al proceso ejecutivo porque ya lo vimos en la primera parte. Me pareció interesante que hoy viéramos juicios, los restantes procesos de conocimiento. Y ustedes saben que son el juicio ordinario y el juicio sumario y sumarísimo. Todos son procesos de conocimiento. ¿En qué va a cambiar? Que los procesos ordinarios, por una cuestión de complejidad, van a ser más complejos, digamos, con menos limitaciones recursivas y demás. No me quiero meter en temas que son de derecho procesal civil. Pero más o menos ustedes conocen la diferencia entre juicio ordinario y juicio sumario y sumarísimo. Sí. Sí, todos son procesos de conocimiento, de eso no hay duda. Entonces, si se fijan, el artículo 28 divide las etapas del juicio ordinario en 3. Demanda, reconvención y contestaciones, dentro de lo cual incluiríamos las excepciones. Todo eso es una primera etapa. La segunda etapa son las actuaciones de prueba. Y la tercera, todos los trámites posteriores, desde posteriores a la prueba hasta la sentencia. Ahí es donde estarán certificación de término probatorio y demás. Esas son las 3 etapas del proceso de conocimiento. ¿Bien? Y el juicio sumario y sumarísimo va a tener 2 etapas, por ahí más parecido al juicio ejecutivo. Demanda, reconvención, contestaciones y ofrecimiento de prueba. Esa va a ser la primera etapa. Y la segunda y última, actuaciones de prueba y todos los trámites posteriores hasta la sentencia. Los trámites son los mismos, solo que la ley distingue de juicio ordinario a juicio sumario y sumarísimo, que el primero tiene 3 y el otro, esas mismas etapas, las distribuye en 2. ¿Bien? Y esto surge todo, chicos, del artículo 28, ustedes de la simple lectura lo van a poder entender. Pero también el artículo 28 les aclara que cada una de estas etapas vale 1/3 o 1/2, según el caso. Obviamente 1/3 no va a ser nunca un juicio sumario porque son 2 etapas. Vale 1/3 o 1/2 del total según el caso. ¿Y por qué es importante esto? Supónganse que ustedes inician un proceso de conocimiento ordinario. ¿Bien? Y hacen su labor interponiendo la demanda, el demandado reconviene y ustedes contestan la reconvención. No se llegó a solicitar la apertura a prueba. Y en ese momento, el cliente decide revocarles el mandato.
Hasta ahí, ustedes hicieron una etapa entera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Demanda, hubo reconvención y se contestó la reconvención. Ahí culminó la primera etapa, se hizo una etapa entera. Entonces, si ese abogado quiere solicitar una regulación parcial, ustedes saben que se pueden solicitar regulaciones parciales, lo han visto ya. Bien, Sí, sí. que obviamente cuando se hace una regulación parcial, se regula el mínimo. ¿Cómo va a hacer el juez esa regulación parcial? Va a tomar el proceso como si fuese un todo, va a ver cuántas etapas intervino este profesional. En el ejemplo que yo les planteé, intervino en una etapa y le va a regular un tercio. Entonces, si el juez puede regular entre un 10 y un 25, obviamente como es regulación parcial, regula el mínimo, va a tener que regularle ¿cuánto? 7 yus. Y si el juicio es de 500 millones de pesos, Un 10% va a tener que El regular. mínimo, que sean 10. bien, el mínimo, perfecto, lo que dijeron ambos, pero, ¿qué les dije recién de que el abogado había intervenido hasta la contestación de la reconvención? ¿Cuántas etapas hizo? Una. Entonces, de ese 10, va a tener que regular un tercio, o sea, le va a regular un 3,33%, porque tiene que tomar las etapas cumplidas. ¿Ven lo que dice ahí la Filmina? Cada etapa vale un tercio o un medio del total según el caso. Entonces, si esta persona actuó solamente en una etapa, el juez va a tener que tomarle la regulación por la etapa que hizo. Obviamente que después, cuando el juicio termine, se va a hacer la regulación total, se le va a regular lo que le hubiese correspondido y obviamente se va a descontar lo que ya se le reguló provisoriamente. Pero lo que quiero que vean ustedes de las etapas es que esto se tiene en cuenta cuando, por ejemplo, se hace una regulación parcial y el juez va a tener que ver en cuántas etapas efectivamente trabajó este abogado. Lo mismo va a tener en cuenta, por ejemplo, supónganse que en este caso planteado el abogado se jubiló y no quiere complicarle la vida al cliente con una regulación parcial, tiene confianza y dice, mira, cuando vos lo cobres, yo cobro. Entonces viene un nuevo abogado y hace todas las actuaciones de prueba y todos los trámites posteriores hasta la sentencia. ¿Cómo va a tener que regular el juez? Por la etapa 1 le va a regular al que se jubiló y por las 2 siguientes etapas al nuevo abogado. Exactamente. Esa regulación es un todo, digamos. Si el mismo abogado intervino de principio a fin, el juez supónganse que le regula un 20%, está dentro de la escala. 10 a 25, el juez le regula un 20% a ese abogado. Ahora, el juez no le va a poder regular un 20% al abogado que inició el proceso, más un 20% al abogado que hizo las otras 2 etapas. No, entre los 2 abogados, o 3, o los que sea, tiene que sumar ese total, que es del 10 al 25. Si por la complejidad de las labores llevadas a cabo en ese juicio, el juez consideraba que en total, respecto a esa parte, había que regular un 20, ese 20 lo va a dividir entre todos los abogados que intervinieron. Y para dividir entre todos los abogados que intervinieron, va a tener que tener en cuenta cada etapa en que intervino cada uno. Por ende, en el caso que le dije, un abogado actuó hasta la contestación de la reconvención, a ese abogado le va a regular un tercio de la regulación total. Y los otros 2 tercios van a ir al otro abogado. ¿Se entiende entonces cómo funciona? Sí, Mariano. Sí, a diferencia de lo que ocurre en el sucesorio, que cuando hay varios abogados, ¿qué hay que hacer? Clasificación de tareas. Clasificación de tareas. Bueno, en los procesos de conocimiento no hay que hacer clasificación de tareas. Te hago una pregunta. Sí. ¿Viste que ahí dice que cada etapa vale un tercio o un medio del total? Según el caso. Según Sí. el caso. ¿En qué lo diferencias? ¿En que vos le regulás un tercio o un medio? ¿Cómo lo diferencias? Dependiendo de qué tipo de juicio sea. Si estamos hablando de un sumario que está dividido en 3 etapas, ahí va, cada etapa va a valer un tercio. Si estamos en un juicio sumario, sumarísimo,
cada etapa va a valer un medio, va a valer la mitad. Si ustedes se fijan en el artículo 28, bien. yo no incluí todos porque hay un montón de supuestos. Y juicio ejecutivo ya lo vimos, pero sucesiones hay 3 etapas. Particularmente en sucesiones es distinto porque ya habrán visto que la primera etapa vale un cuarto, la segunda vale un cuarto y la tercera vale un medio. Es una excepción, pero todo lo demás es un tercio cada una. Después, si ustedes se fijan, también tienen concursos preventivos, quiebras, causas penales. Por eso dice vale un medio o un tercio según el caso. Entonces, Perfecto. lo que estamos viendo es un tercio para juicio ordinario y un medio para juicio sumario o sumarísimo. O sumarísimo. Perfecto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, por ahora. perfecto. Otra cuestión que establece el artículo 28, si ustedes lo leen en su totalidad, les habla de trabajos complementarios. Ustedes se fijan, dice, todo trabajo complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas precedentemente deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación principal. ¿Qué les parece que puede ser esto? Los incidentes pueden Mediación ser. prejudicial obligatoria. La carta o documento que mandado. Carta, documento. Ahí tomás de incidentes. No, los incidentes tienen su trámite aparte, artículo La 40. mediación. Si hay. Bueno, mediación puede ser, pero hay que ver el caso. Ahora, igual, después vamos a meternos en mediación. Claro, pero dice posterior. No, pero puede ser anterior también, ¿eh? Ah, bien. Porque es complementario. Es complementario. Como regla son posteriores. ¿Cuáles son los trabajos complementarios? El juicio de conocimiento termina con la sentencia. Y si la sentencia no se paga, ¿qué trámite va? ¿Qué trámite iniciarían ustedes si no pagan una sentencia? Un proceso de ejecución. Una ejecución de sentencia. Y yo le dije que la ejecución de sentencia, ¿qué era? Se lo dije recién. Es otro proceso. Era otro proceso, que recuerden, rige el artículo 41, que es la escala del 10 al 25 reducida en un 40. Pero ¿qué pasa? No siempre con la sentencia definitiva ya podemos acudir a la ejecución de sentencia. Muchos casos, por ejemplo, un proceso de daños y perjuicios, requiere de una liquidación. Saben ustedes que un juicio de daños y perjuicios se condena a la demandada y a la compañía de seguros a pagar la suma de 1 millón de pesos más intereses, costos y costas. ¿Cómo vamos a determinar esa suma que vamos a ejecutar? Necesitamos una liquidación en la cual vamos a tener capital más los intereses y los gastos. Sobre esa liquidación se van a regular los honorarios. Bueno, todos esos trámites que no son parte de la ejecución de sentencia son los trámites complementarios. Es un trámite tendiente a la determinación del monto, en virtud del cual ustedes después van a ejecutar la sentencia. Pero obviamente este trámite no está dentro de las etapas que les mencioné recién, las 3 etapas, ni tampoco incluye la ejecución de sentencia. Entonces, este tipo de trámites son a los que se refiere la ley cuando habla de trabajos complementarios. ¿Y qué dice esta parte del artículo 28? Que si hubiese ese tipo de trámites, se puede regular hasta 1/3 de la regulación principal. Entonces, si en este juicio de daños y perjuicios el juez regula por todas las etapas que corresponden, desde la demanda hasta la sentencia, regula un 20%, por todos estos trámites complementarios podrá regular hasta 1/3 de esa regulación principal que hizo. La regulará aparte. ¿Se entiende? Sí. Ahora, también hay supuestos particulares que son muy comunes en la praxis judicial, como son las diligencias preliminares. ¿Bien? O la prueba anticipada. ¿Qué pasa? Muchas veces las diligencias preliminares se agotan en un simple pedido de informe. Ustedes tienen que determinar, por ejemplo, quién era el titular de un establecimiento comercial para ver si lo demandan o no. Hicieron una informativa al Departamento de Habilitaciones de la Municipalidad para que informe el titular de tal explotación comercial. La Municipalidad lo informa, listo, demando a tal tipo. Ahí se agotó. En esos casos, algunos autores consideran que si la labor es sencilla,
toda esta actuación quedaría comprendida dentro de las etapas del 28, o sea, dentro de las etapas que yo les mencioné recién, demanda, recomendación, contratación, etc. Y quedaría incluido en la regulación global, digamos, del 10 al 25. Ahora, hay diligencias preliminares que se complican, que son muy complejas. En esos casos, cuando excede el mero trámite previo, como lo mencioné recién, ahí sí puede haber una regulación aparte. Y ahí hay doctrina encontrada y jurisprudencia encontrada. Algunos consideran que se puede regular tomándolo como tarea complementaria. Yo considero que se debe regular tomando como tarea complementaria, pero también hay quien considera que se debe regular recurriendo al trámite de los incidentes, que es el artículo 47, y este ya lo han visto, para alimentos, de un 10 a un 30 de la escala del artículo 21. ¿Bien? Cualquiera de las opciones que tomen no va a estar mal, mientras tengan en claro que cuando haya cuestiones de mayor complejidad en las diligencias preliminares, se podrá regular por separado, ya sea como tarea complementaria o como incidente. Y con la prueba anticipada, que también lo hemos visto, por ejemplo, la otra vez para ay, no me sale. Propiedad horizontal. Cuando la prueba anticipada, ¿qué es lo que hace? Anticipa actuaciones que deberían haber sido ¿en qué etapa? Probatoria. En la etapa futura probatoria. prueba. Entonces, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en los casos de daños y perjuicios en la relación contractual, el típico ejemplo del arquitecto que tenemos que hacer la prueba anticipada porque la persona quiere vivir una vida digna y va a arreglar la filtración. Bueno, esa pericial arquitectónica, si no se hacía anticipadamente, se iba a hacer la misma pericial en el momento oportuno. Entonces, en esos casos, si era prueba que indefectiblemente se iba a tener que hacer en la etapa de prueba oportuna, la regulación por esa tarea de prueba anticipada va a quedar comprendida dentro de lo que son las etapas del artículo 28. Demanda, con recomendación, contrataciones, actuaciones de prueba y trámites posteriores, según sea el caso. Y estaría comprendida dentro de lo que es el 10 al 25. ¿Bien? Salvo que haya una mayor complejidad y que exceda el trámite común de una prueba anticipada. Pero como regla, como es un anticipo de una etapa normal del proceso, los trabajos realizados en materia de prueba anticipada se deberían regular dentro de las etapas comunes del artículo 28, regulando del 10 al 25 según corresponde. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. No te entendí lo de la complejidad. Salvo que sea más complejo en ese caso. Si es extremadamente complejo y por ahí excede lo que hubiese acontecido en la etapa procesal oportuna, ahí se podrá regular, ya sea como incidente o como tarea complementaria. En ese caso es más como incidente, pero bueno, dependiendo del caso, y no es tan común que eso ocurra, porque por lo general la prueba anticipada es anticipar lo que tendría que haber ocurrido una vez que el expediente está en etapa de apertura a prueba. ¿Quién más tiene una pregunta? Yo, profe, que no me quedó claro si la mediación podía ser tenida en cuenta o no como un trabajo complementario. Que no me acuerdo que alguien lo Porque había dicho. tiene un trámite específico que ahora lo vamos a ver a continuación. Ah, bien, genial, gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Bueno, honorarios en casos de asuntos de contenido patrimonial. ¿Bien? Caso de asunto de contenido patrimonial, ustedes vieron uno por excelencia, que es el juicio ejecutivo. Si no hay contenido patrimonial en el juicio ejecutivo, no hay juicio ejecutivo porque necesariamente tenían que tener una suma de dinero líquido fácilmente liquidable. Bien, pero un asunto de contenido patrimonial puede ser cualquier juicio de conocimiento, como ser un daños y perjuicios. ¿Bien? Para este tipo de asuntos de contenido patrimonial, vamos a recurrir a la escala madre, que ustedes ya la conocen, del artículo 21, que es del 10 al 25% del monto del juicio. Entonces, para que podamos utilizar la escala madre del 21, tiene que haber un monto de juicio. Si no hay monto de juicio, no será susceptible
de apreciación pecuniaria y ya estaríamos en otro tipo de regulaciones que las vamos a ver a continuación. Pero si estamos dentro del marco de un juicio con contenido patrimonial, vamos a recurrir a la escala madre del artículo 21, que dice 10 al 25 del monto del juicio. Ahora bien, ¿cuál es la base regulatoria? Y esto ya ustedes por ahí lo recuerdan del juicio ejecutivo, porque es muy similar. Ya sé que la diferencia en el juicio ejecutivo es que la alícuota se reduce, la alícuota, pero no la base. ¿Por qué? Porque si se fijan, la base regulatoria, lo dice, si mal no recuerdo, el artículo 23, sí, artículo 23, la base regulatoria para este tipo de juicios es el monto reclamado o el monto que surge de la liquidación si este es mayor. Y por lo general, más que nada en contextos inflacionarios, el monto de la liquidación va a ser mayor que el monto reclamado. Por lo general, casi todos los casos terminan siendo así. Por ende, la base regulatoria en un juicio de cobro, por ejemplo, de sumas de dinero, daños y perjuicios de contenido patrimonial, la base regulatoria va a ser el monto reclamado o el de la liquidación si fuese mayor. En caso de que la demanda prospere, porque si la demanda no prospera, no hay liquidación. Ahora, ¿qué pasa si la demanda prospera parcialmente? Supónganse, ustedes inician un daños y perjuicios por 1 millón de pesos y la sentencia prospera por 500.000. ¿Cuál le parece que sería la base regulatoria ahí? Y 500.000, porque si es parcial. 500.000 nomás. ¿Dos bases regulatorias? ¿Por qué 2 bases regulatorias? Capaz que piensa, porque la primera base le agregás lo de la demanda, que vendría a ser la primera etapa, y el otro le agregás los 500.000, que son de las otras 2 etapas. ¿Por qué me distribuyen por etapas? No. Son 2 bases ¿Cuál es la pregunta? Una es Juicio de daños y perjuicios. Juicio de daños y perjuicios por 1 millón de pesos. Y la sentencia prospera por 500.000. Mariano, ¿no serían dos bases regulatorias? 500.000. Uno para el condenado en costa, por el monto parcial que prosperó en la demanda, y el otro por el actor. Están pensando en el juicio ejecutivo. Pero Y acá si no. es por lo que dice el artículo, tendríamos que regular por la demanda. Porque dice, Exacto. Acá reclamando, la base regulatoria ¿es de la demanda liquidación. o de la liquidación si surge mayor, dice? Va a ser sobre la liquidación calculada sobre 500.000. ¿Por qué la diferencia con el juicio ejecutivo? Ustedes imagínense que inician un daños y perjuicios por 1 millón. Porque como es muy común cuando se hacen daños y perjuicios, reclaman 500.000 de daño moral, no sé cuánto de privación de uso, no sé cuánto de reparación de la unidad. Y la demanda se hace lugar, sí, se hace lugar a la demanda porque el demandado lo chocó, no tenía prioridad de paso, etc. Pero cuando el juez va a cuantificar los daños, no es tan lineal como en un juicio ejecutivo. Yo pagaré por 100, prospera por 100. El juez tiene que analizar cada uno de los daños. ¿Bien? Y por ahí, si el actor pidió 500.000 de daño moral, el juez considera que para este caso concreto, el daño moral no fue de 500.000, fue de 200. Y ahí no es lo mismo que como en el juicio ejecutivo, que yo reclamo 1 millón y me oponen una excepción de pago por 500.000, la demanda prospera por 500. No, no es lo mismo. Entonces, si se hace una demanda de daños y perjuicios y prospera por 500, no van a tener 2 bases regulatorias como en el juicio ejecutivo, salvo que el demandado hubiese opuesto alguna excepción, pero no es tan común en el juicio de conocimiento. Las excepciones de esa índole son más propias del juicio ejecutivo. Si en cambio la demanda se hizo por 1 millón y prosperó por 500, porque el juez consideró que los daños eran de menor cuantía, no van a tener 2 bases regulatorias como en el juicio ejecutivo. Si hubiese habido reconvención o una excepción de transacción o algo así, sí podría haber 2 bases. Pero si se inicia una demanda, se hace lugar a la demanda, pero el juez considera que la cuantificación es menor, la base regulatoria
va a ser el monto por el que prospera, la liquidación sobre el monto que prospera. ¿Se entendió? No Yo es... entendí más o menos, porque como primero como dijo acá, como dice, va a ser el monto reclamado, será el total reclamado en la demanda o reconvención, y después aclara si la liquidación fuera mayor, eso es lo que me entró duda, pero... Bueno, pasa que por lo general la liquidación va a ser siempre mayor que el monto reclamado, salvo que hubiese reclamado 20 millones de pesos y la demanda prospere por 500. Que en algunos casos el juez podría apartarse de los 20 millones reclamados porque sería desproporcionado por el resultado obtenido en el juicio. Bien, bien, eso sería como varias cosas, bueno, dependiendo del caso puntual siempre. Exactamente, pero por lo general en la gran mayoría de los casos termina siendo el monto de la liquidación, porque como estamos en contexto inflacionario, el monto reclamado muchas veces queda desactualizado. Y a veces saben que ustedes hacen una demanda por daños y perjuicios y lo sujetan a lo que más o menos resulte de la prueba. Aunque lo cuantifiquen en 1 millón, el juez por ahí después hace lugar a la demanda por 2 millones. Entonces, no siempre va a quedar, en muy pocos casos la regulación de horarios es por sobre el monto reclamado. ¿Bien? Bien, bien. Cuando hay rechazo de demanda. Cuando hay rechazo de demanda, esto es una novedad de la ley 14967, ahí sí la base regulatoria va a ser el monto reclamado, pero con más los intereses que hubiese correspondido. Y acá se complica, porque, por ejemplo, ustedes saben que en un daños y perjuicios los intereses se calculan desde... ¿Desde que se produjo el daño? ¿Qué sucedió el hecho? Desde el momento del hecho, perfecto. Entonces, imagínense que se rechaza la demanda porque no se acreditó la existencia del hecho. No podemos calcular los intereses que hubiesen correspondido desde la existencia del hecho porque no existió el hecho. Entonces, en estos casos en los cuales se rechaza la demanda, Es de la no presentación hay de la mucha demanda. jurisprudencia de esto, porque es muy nuevo. Pero hay artículos de doctrina que dicen que en esos casos es el monto reclamado con más los intereses que hubiesen correspondido, que es la tasa pasiva más alta, porque no hubiese correspondido otra, porque es doctrina legal de la Corte, desde el momento de interposición de demanda. Es la solución que le encontró la doctrina y me parece razonable, porque con la interposición de la demanda nació el derecho a la regulación de honorarios del abogado que ganó. Porque no hubo responsabilidad civil, o porque no hubo hecho, o porque no hubo responsabilidad del demandado. Es criterio doctrinario, todavía no conozco ni creo que haya doctrina legal de corte, porque esto es una novedad de la 14967. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda sobre la base regulatoria en asuntos de sumas de dinero? Bien. Hay otros asuntos de contenido patrimonial también muy frecuentes en la praxis diaria, que son los juicios sobre bienes inmuebles. ¿Bien? ¿Qué juicios se les ocurre que puede recaer sobre un bien inmueble? Acción reivindicatoria. Perfecto, una acción reivindicatoria. ¿Otra? Un usucapión. Un usucapión, son todas acciones reales. La de escrituración. ¿Una ejecución hipotecaria? ¿Puede Una ser? hipotecaria. Lo vimos con sucesiones. Fíjense ustedes que el artículo 27 les dice juicios que habla sobre la cuantificación de juicios sobre inmuebles. Cuando se trata de juicios sobre bienes inmuebles o sobre derechos sobre estos. Sobre bienes inmuebles o sobre derechos sobre estos. Una ejecución hipotecaria. ¿Cuál es el objeto del juicio? Cobrar el crédito. Cosa para cobrar el crédito. El crédito personal que está garantizado con una hipoteca. Entonces, ¿sobre qué recae el juicio de ejecución hipotecaria? Sobre el crédito. Sobre el crédito. Ahí la base regulatoria va a ser el monto del crédito. Por eso es muy importante que ustedes distingan, y ahora vamos a ver en dónde se ve en proceso de conocimiento la diferencia entre que el juicio recaiga sobre el inmueble o no. Pero bueno, yendo a los juicios que recaen sobre bienes inmuebles o derechos sobre estos, ustedes muy bien lo dijeron recién,
que es acción reivindicatoria, usucapión. Esos son juicios, acciones reales, recaen sobre el inmueble, sobre derechos sobre el inmueble. ¿Bien? Y en esos casos, la base regulatoria va a ser, conforme artículo 27, inciso A de la Ley de Honorarios, la evaluación fiscal al acto, que es la misma que ustedes han visto para ¿qué regulación? Las sucesiones. Las sucesiones. Pero la diferencia es que en los procesos de conocimiento, esta evaluación fiscal al acto va a estar incrementada en un 20%. ¿Bien? Entonces la base regulatoria sobre un inmueble, en un proceso de conocimiento que recaiga sobre un inmueble, va a ser mayor a la base regulatoria sobre ese que hubiese correspondido sobre ese mismo inmueble si estuviésemos en el marco de un proceso sucesorio. Entonces, juicios sobre bienes inmuebles o derechos sobre estos, evaluación fiscal al acto incrementada en un 20%. ¿Cuál es el problema de las evaluaciones fiscales, aún las incrementadas al acto? Son bajas. Exacto, no representan la real cuantía del bien inmueble. Y la ley no se cierra en decir, no, el abogado solo va a recibir el valor de la evaluación fiscal al acto más el 20. Prevé la posibilidad de que si el abogado considera que es inadecuada la evaluación fiscal al acto incrementada en un 20, puede estimar la base. ¿Bien? Entonces, yo hice un usucapión, la gané. Ese inmueble tiene evaluación fiscal al acto de 100.000 pesos. Pero es un inmueble que tiene de valor de mercado $100.000. ¿Bien? Entonces yo tengo que estimar esa base. Yo tengo que hacer una estimación. ¿Cómo les parece a ustedes que la podrían estimar? Una tasación de un martillero. 2 tasaciones, para evitar decir, te agarraste de la que más te convenía. Con 2 tasaciones. Yo agrego 2 tasaciones, una que dice que vale 100.000, otra 120. Bueno, estimo 110.000. De esa estimación se va a dar traslado a la contraria. La contraria puede o aceptarla o puede oponerse. Si se opone la contraria, ahí se va a sustanciar un incidente, que va a ser un incidente de determinación de base. ¿Cómo les parece que se va a determinar el valor de este inmueble para determinar la base regulatoria? El juego tiene que designar un perito de la corte. ¿Qué tipo de perito? Un perito martillero. Un perito martillero tasador, exactamente. Con ese perito único, el perito va a determinar, obviamente que va a ser un tercer idóneo porque las 2 tasaciones que llevan pueden estar subjetivadas, pero con un perito único del listado oficial, ese va a determinar el valor real y esa tasación que surja del dictamen pericial va a ser la base regulatoria. ¿Bien? ¿Qué pasa? Supónganse que el perito es un dictamen y en el ejemplo planteado que yo dije que la evaluación fiscal al acto era 100.000 y las tasaciones eran de $110.000. Si el perito dictamina que el valor real del inmueble es 150.000 pesos, por ejemplo, se le van a imponer las costas al actor que estimó la base regulatoria. ¿Por qué? Porque hizo hacer todo un trámite de determinación de base para que surja que en definitiva la evaluación real era similar a la evaluación fiscal. Un dispendio jurisdiccional innecesario. Obviamente que si el valor que surge del dictamen pericial es más cercano al valor estimado por el profesional, las costas se van a imponer a quien se opuso. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Quedó claro, chicos? Más o menos, porque no entiendo, ¿por qué las costas se le imponen a quien supuestamente planteó la base? Porque en el caso que yo te dije recién... El que se opuso y el que formó el incidente y generó un desgaste jurisdiccional es el otro.
No, porque vos tenías una base que por ley es 100.000 incrementada en un 20, 120.000. Planteaste que el inmueble valía $100.000, $10.000. Y el perito dictamina que el inmueble vale 150.000 pesos. Hiciste todo un desgaste jurisdiccional por sumar 30.000 pesos de base regulatoria. Se va a sumar, vas a tener una base regulatoria mayor, ¿eh? La vas a tener. Las costas de esa incidencia las vas a soportar vos. Sigo sin entender, porque en realidad yo no me opuse ni nada. ¿Cómo que Es no te- el otro el que se opuso. El otro se opuso, sí, lo cuestionó. Pero en definitiva, si vos te fijás, el artículo 27, inciso A, lo dice: si el valor que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional que el fiscal, o que el propuesto por el obligado, las costas serán a cargo del profesional. Lo establece la ley. La misma ley establece que si se hizo todo este procedimiento de determinación y resultó que la base no era la que yo dije que era, las costas se te Por van a ir. eso, en este caso que vos decís que hay $30.000 de diferencia nada más. 30.000 pesos, 30.000 pesos. Por eso Pesos. ¿Querés- Es similar. La evaluación fiscal era 100.000. Sí, yo le aumenté 120.000. Le corro traslado Y y vos otro se decís opone. que la evaluación es 1.000.000 de pesos, para no mezclar pesos y dólares. Y el perito dictamina que es 150.000 pesos el valor real. Ahí vos estás muy por demás. Pero el perito que la incidencia se formó por el otro. No, la incidencia se formó porque vos reputaste inadecuada la evaluación fiscal. Y el otro... Por eso, es por el La otro. evaluación fiscal era Es por la adecuada. contraria. La contraria sostuvo que la evaluación fiscal era adecuada. Y eso motivó que haya que iniciar todo un juicio, todo un incidente, digamos. Por eso, y las costas las tiene que soportar él. La contraria. No, porque la contraria se opuso, pero se opuso con fundamento en que hay una evaluación fiscal al acto y que la reputó adecuada. Entonces... Yo estoy entendiendo igual que Lorena, perdón. Ay, se me No, ladran yo los no perros, estoy espera. entendiendo, la verdad que no estoy entendiendo. Porque ¿Alguno dice, está entendiendo distinto? No, yo entendí distinto Yo también. Yo entendí de perfecto. otra manera, como lo explicaste al Sí, principio. yo también. Entendí bien. Bueno, vamos de vuelta para que quede. No, no importa, no importa. Dejá, si No, pero a mí me interesa que les quede. No, sí, que lo explique porque sí. No, a mí me interesa que les A mí, para mí no entiendo, porque en realidad el que forma la incidencia es la contraria, es a quien le corro traslado, es quien tendría. Claro, pero la porque gana contraria, su- a ver, chicos, la contraria que forma la Pero vos no incidencia tenías razón. no O sea, se opone porque se opone, digamos, no se opone por negar y por desconocer. Se opone porque dice, no, señor juez, me está trayendo una evaluación de 100.000, de 1.000.000 de pesos, cuando la evaluación fiscal al acto se acerca al valor real, que es de 100.000, que es de 150.000 pesos. ¿Entendí? Como lo explicás lo entiendo, pero cuando estoy leyendo el artículo, viste que dice... Es que a veces del por va- eso trato de explicárselo porque es difícil muchas Es veces difícil entender el artículo, el claro. hilo del artículo. Bien. ¿Quedó ahora? Sí, sí. La posición del demandado tiene sustento en que el valor fiscal al acto se asemejaba al valor real y el que promovió este incidente quiso incrementar la base regulatoria injustificadamente, porque después quedó demostrado con un dictamen pericial que no valía 1.000.000 de pesos, valía 150. Pero repito, no significa que no se va a incrementar la evaluación fiscal. Si el perito dice que vale 150, la base regulatoria va a ser 150. El profesional va a tener mayor base regulatoria, pero va a tener que soportar las costas. ¿Quedó? ¿Hay posibilidades de que se repartan por su orden en este caso? Por ejemplo, si es 100 y 300 y resulta que el perito del juez dice 200. Sí, sí. En el caso tal cual que vos dijiste, si queda todo en un punto medio, se pueden distribuir las cosas en el orden causado. Perfecto. Obviamente, en el caso de recién, yo estimé en 1.000.000
y el perito determina la base en 850, se le van a imponer al demandado, al que se opuso. Por eso, es dependiendo del caso. Pero lo que tiende la ley es a evitar que este tipo de planteos proliferen cuando es por sumas insignificantes. ¿Bien? Bueno, bienes muebles. Juicios sobre bienes muebles. Una reivindicación de automotor, por ejemplo. No es muy común, pero puede pasar. Se aplica el mismo criterio que para los bienes inmuebles. Valor fiscal incrementado en un 20. Y si se reputa inadecuado, todo este trámite de determinación. Ahora, hay otros procesos también muy comunes, como es el desalojo. Ahora, el desalojo. En muchos casos, el desalojo no hace al derecho sobre el inmueble. Pues si estamos discutiendo el derecho sobre un inmueble, ya no sería desalojo. El desalojo es cuando hay una obligación de restitución exigible. Entonces, tiene en consecuencia un artículo específico, que es el artículo 40, y fija la base regulatoria en los alquileres de 2 años o plazo del contrato. Porque ustedes saben que muchos desalojos tramitan por contrato de locación vencido. Vencido el contrato, el inquilino no se va. Entonces se inicia el desalojo porque había una obligación de restituir en virtud de un contrato de locación que venció y no se restituyó. En esos casos se aplica la escala del 21 sobre el valor de los alquileres, ya sea por 2 años o por el plazo mayor. Vieron que ahora la nueva ley establece que el plazo mínimo es 3 años. Bueno, los contratos nuevos serán sobre el plazo del contrato de locación. Se suman todos los cánones locativos y se calcula del 10 al 25. ¿Está? Esa es la base regulatoria para los desalojos. No aplica el 27 inciso A. Ahora, puede pasar que los contratos, que el desalojo haya sido promovido por intrusión. Saben que el desalojo también puede ser por intrusión. Cuando el desalojo es por intrusión, claramente no vamos a tener un contrato de locación, porque un tipo se metió, no contrató con nadie. Entonces, en esos casos, vamos a tener que determinar la base regulatoria mediante un incidente similar al que les expliqué anteriormente. ¿Y qué es lo que van a tener que tener? ¿Tasaciones de qué? Para estimar la base. Alquileres similares en la misma zona y en el mismo lugar. ¿Cómo vamos a hacer el incidente de determinación de base en un desalojo por intrusión? Vamos a tener que estimar un valor. ¿Y el valor cómo lo vamos a estimar? Con tasaciones de inmobiliaria de cuál es el valor locativo promedio para un inmueble de esas características. Se van a acompañar esas tasaciones. De esas tasaciones se va a conferir traslado. Si el demandado no dice nada, el juez va a regular conforme la estimación. Si el demandado reputara inadecuada esas tasaciones, se va a hacer el procedimiento que dije recién. Y mismas reglas. Si el perito dictamina un valor similar a las tasaciones que se estimaron por parte del que hizo la determinación, se van a imponer las costas al perdidoso y al que se opuso y viceversa. ¿Quedó? Y una consulta con el tema de las subastas. Van a hacer con valuaciones de alquiler. ¿Cómo, Tomás? En las subastas, cuando se libraba el mandamiento de posesión y desahucio, creo que era lo mismo que desalojo, en ese caso ya los honorarios están regulados dentro de la subasta, ¿no? Por más que ejerza después el desalojo ese, cuando lo ocupa el titular del inmueble, ese desalojo ya está incluido en la subasta. Eso es un trámite de la ejecución de la sentencia, eso está incluido dentro de los trámites del 41, digamos, en ese juicio ejecutivo. Distinto si tenés que iniciar un proceso aparte. No incluiría desalojo dentro de lo que es el lanzamiento en el juicio ejecutivo. Perfecto. Mariano, sí. Si tengo que desalojar a alguien que alquiló un departamento por temporada de verano, ponele, ¿los 2 años los tengo que calcular por el día que yo le alquilo? ¿O cómo no, si te fijaste habla de el plazo de contrato
Dice, los precios de algo se fijarán de acuerdo con la escala 21, tomando como base los alquileres de 2 años o los del plazo contractual o legal vigente, cuando fuera mayor. Hay que ver, vieron que los contratos de alquiler de temporada son altísimos. Claro. Hay que ver cuál es mayor, el que hubiese correspondido por 2 años o este de temporada. Igual, rara vez hay desalojo de temporada. Pero bueno, hay que ver el que es mayor. El que hubiese correspondido por 2 años o el contractual o legal vigente que fuera mayor. Siempre tienen que tomar el que es mayor. Listo. Porque Gracias. los contratos de temporada están prohibidos, en muchos casos, dependiendo de la circunstancia. Porque a veces, ¿qué pasa? A los que alquilan para estudiar les hacen contratos de temporada que no son válidos. Entonces, bueno, ahí hay que estar a las normas de la ley de locaciones porque son de orden público. Bien. Otro caso común es el juicio de escrituración. ¿Saben lo que es el juicio de escrituración? Es una obligación de hacer. Es una obligación de hacer. No es un juicio que recae, no es un juicio que técnicamente recae sobre el inmueble. Es un juicio que deriva de la obligación de hacer incumplida. Se celebró un boleto en el cual se comprometieron a vender un inmueble y no se celebró. Entonces, en esos casos, se establece que, no puse el artículo, pero creo que es el 36, si mal no recuerdo. Ahora les digo exacto cuál es. Ahora se lo busco. No me acuerdo. Ahora les busco cuál es el artículo. Pero en los casos de escrituración hay que determinar la base regulatoria conforme el artículo 27 o el boleto si fuera mayor. Y en estos casos, la gran mayoría de los casos, el boleto de compraventa se hace sobre el valor de la operación. Va a ser mayor que el valor fiscal. Entonces, para la escrituración se va a tomar el valor del boleto. ¿Bien? Es el artículo 46, profesor. Sí, escrituración 46, perdón. No lo anoté en la filmina. Entonces, en los casos de escrituración, se toma el valor del 27, que es el que vimos hoy, o el del boleto si fuera mayor. Por lo general va a ser mayor, se va a tomar el del boleto. ¿Bien? Bueno, continuamos. Asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Y acá se complica todo. ¿Bien? Imagínense si a veces es complicado determinar la base cuando es susceptible de apreciación pecuniaria. Acá es más difícil todavía. Para esto, vamos a tener que recurrir al artículo 9 de la Ley de Honorarios. Pero si ustedes se fijan en el artículo 9, que habla de los supuestos no susceptibles de apreciación pecuniaria, casi que no tiene supuestos de civil y comercial. Son todos de procesos de familia, procesos penales, etc. Entonces, cuando tenemos un proceso no susceptible de apreciación pecuniaria, ¿cómo regula el juez? Y acá se le complica. Va a tener que regular ponderando los parámetros del artículo 16. Los vieron con Fabián ayer, ¿no? El 16 lo dio por arriba porque dijo que lo íbamos a ver hoy. ¿El 16 me lo delegó a mí? Sí. Ah, un genio. Bueno, el artículo 16. Si ustedes se fijan, el artículo 16 me mintió, me dijo que le iba a dar él. El artículo 16 le fija toda una serie de parámetros que el juez tiene que tener en cuenta al momento de regular. Esto obviamente no se lo tienen que aprender porque la ley la van a tener con ustedes al momento del examen. Pero tiene un montón de incisos que el juez va a tener que ponderar. Por ejemplo, método y calidad jurídica de la labor. No es lo mismo un juicio ejecutivo que una acción de nulidad de asamblea, por la complejidad que cada juicio merita, sin desmerecer los juicios ejecutivos. Ustedes ya vieron cómo es una demanda ejecutiva y vieron lo que es una acción de nulidad de asamblea. Claramente la calidad jurídica no va a ser la misma y la complejidad. Entonces el método, calidad jurídica, el resultado obtenido, la trascendencia para casos futuros. Imagínense que ustedes logran sentencia en un caso
que deriva en un dictado de un plenario o en un proceso que después llega a la Corte y sienta doctrina legal. Todos esos parámetros el juez los va a tener en cuenta. Obviamente la posición económica y social de las partes. No es lo mismo que estén condenando a un gran banco o una gran compañía de seguros que a una persona en situación de vulnerabilidad. Entonces el juez todas esas situaciones las va a tener en cuenta al momento de ponderar el trabajo. Y obviamente otro tema que tiene que tener en cuenta es el mínimo legal, que ustedes saben que es de 7 ius. Entonces, sea cual sea la complejidad de la labor, no podrá ser menor a 7 ius, salvo lo que ya habrán visto ayer, el 1255. Se lo vieron, ¿no? No me mintió de nuevo, pero... Sí, sí, lo vimos. Bien, bueno, en algunos casos el juez se puede apartar de los mínimos y máximos y regular por debajo o por arriba. En principio no debería regular por debajo de los 7 ius, pero si estamos en el marco de un proceso susceptible de apreciación pecuniaria, un juicio ejecutivo por 10.000 pesos, y por ahí no va a regular los 7 ius, porque la regulación sería mayor que el juicio mismo. Pero bueno, en un juicio no susceptible de apreciación pecuniaria, como puede ser una rectificación de partida de nacimiento, en ese caso, por lo general, el juez va a regular 7 ius, porque no tiene otro parámetro. Ahora, volviendo al ejemplo de recién, una acción de nulidad de asamblea. Eso es claramente un juicio que no es susceptible de apreciación pecuniaria. O una acción de remoción de administrador. Dos ejemplos que hemos visto ahora en la etapa de propiedad horizontal. Ambos casos no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Porque por más de que haya cuestiones económicas vinculadas, ustedes lo que tienen que analizar es el objeto de la acción. Y el objeto de la acción es declarar la nulidad de la asamblea o remover al administrador. Y si bien ustedes pueden tener algunas cuestiones económicas vinculadas, como por ejemplo en la nulidad, se aprobaron balances contables de la sociedad o se aprobaron rendiciones de cuentas del administrador, no es el objeto del juicio. Porque cuando se pretende la nulidad de asamblea, se pretende la nulidad del todo como acto. Entonces no podemos tomar eso como parámetro. Más allá de que, perdón, no podemos tomar eso como monto del juicio, más allá de que lo puedan tomar como parámetro y ponderar con las demás circunstancias del caso. Pero eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a regular en un asunto no susceptible de apreciación pecuniaria. ¿Bien? La complejidad, el resultado obtenido y demás. ¿Sí? Por más de que haya una cuestión económica conexa. Y un ejemplo muy concreto. Amparos de salud. Un amparo de salud, saben que es un proceso tendiente a que, por ejemplo, una obra social brinde una prestación que se le ha negado al afiliado. Por ejemplo, se necesita una prótesis de cadera. La obra social no le entrega la prótesis de cadera. La acción de amparo es tendiente a que esta obra social cese con esta arbitrariedad ilegítima que consiste en no darle respuesta a la situación de salud del amparista. Se puede dar que en el caso concreto la prótesis de cadera sea extremadamente cara, pero el objeto del juicio no es la prótesis de cadera, sino que se cumpla con la prestación de salud que reclama el amparista. Bien, entonces en una acción de amparo tampoco vamos a estar hablando de un contenido patrimonial, por más de que haya un contenido patrimonial vinculado. La acción de amparo tiende a que se cese una actuación arbitraria y legítima, que en el caso va a estar dada por no darle la prótesis que necesita. Por eso, ustedes van a ver que en la acción de amparo tenemos el artículo 20 bis de la ley 13928, que establece un máximo de 20 ius. Es poco. Es muy poco para algunas acciones de amparo complejas. Si ustedes se fijan en el artículo 49 de la ley de honorarios vigente, que no está derogado, habla de un mínimo de 50 ius. Pero el artículo 20 bis de la ley 13928, que es la ley de amparo, dictado con posterioridad, derogó tácitamente ese artículo del mínimo de 50 ius. O sea que hoy como máximo un juez puede regular 20 ius en un amparo. ¿Bien? Y 5 en un amparo por mora. Sepan eso, cuando vean los 50 ius del artículo 49 de la ley de honorarios, sepan que el juez no les va a regular esos 50 ius, le va a regular 20 ius como máximo. Es poco para mí, pero bueno, es la nueva ley que rige al amparo.
¿Alguna duda de asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria? Imagínense si a ustedes se les complica entender cómo se le complica a un juez para regular honorarios en estos asuntos. Es muy complejo. Pero Sí, bueno. pero el juez regula ¿Cómo? todos los días, día por medio. ¿Cómo? El juez regula seguido en horario, creo yo. Sí, pero la gran mayoría de los asuntos que hay en los juzgados son susceptibles de apreciación pecuniaria. No es tan común este tipo de procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Y Salvo por en familia. casos puntuales como el amparo, que no es susceptible de apreciación pecuniaria, tenés el máximo de 20 IUs que te establece la ley de amparo. Si no, sería más complejo. Mariano, entonces hay que tener en cuenta todos estos supuestos que brinda el 16. Y Todo después, lo que dice el 16 lo tiene que poner el juez. 7 IUs. ¿Cómo? Y que no puede ser menor a 7 IUs. Y que no puede, exactamente, por eso. Tienen que congeniar el 16 con el 22. Obviamente, si la labor fue sumamente compleja, como una acción de nulidad de asamblea, y el juez no le va a regular 7 IUs. Va a analizar la complejidad y le regulará 15, 20, 50, 60 IUs. Bien. En familia hay montones de asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria que tienen los IUs determinados por ley, como por ejemplo el divorcio. Bien, porque ustedes saben que pueden divorciarse sin ningún tipo de bienes en común. Ahí claramente no hay ningún motivo susceptible de apreciación pecuniaria, pero la ley misma dice que por el divorcio se regulan, creo que 40 IUs era. Entonces ahí no tienen que recurrir a los parámetros del 16, ya directamente regulan conforme lo que surge de la ley. Lo mismo en el amparo. ¿Alguna duda? Sí, profe, yo tengo una duda. Si el mínimo es 7 IUs, ¿por qué en la acción de amparo o la ley de amparo hay 5 IUs como mínimo? Porque el amparo, no, eso es el amparo por mora, que no es lo mismo que el amparo. No es lo mismo que el amparo que, por ejemplo, yo inicio para que me den una prótesis de cadera porque la obra social no me la está cubriendo. El amparo por mora es un proceso especial contra la administración pública cuando no resuelve una determinada cuestión. Por ejemplo, yo inicio un reclamo administrativo para que el IPS, que es el organismo provincial de previsión social, me otorgue una jubilación. ¿Bien? Y el IPS no me resuelve nunca si tengo derecho o no a la jubilación. Bueno, en ese caso ustedes interponen un amparo por mora para que el IPS se expida. Favorable o desfavorablemente, pero se expida. El único objetivo es que la administración se expida. Por eso no tiene mucha complejidad. Directamente el amparo por mora, el juez le pide un informe a la administración para que diga por qué no se expidió. Y por lo general la administración no tiene ningún motivo fundado por qué no se expidió. Entonces hace lugar al amparo por mora y condena a que resuelva. Y ahí la administración dirá, ¿le corresponde o no le corresponde lo que pidió? Por eso no es la misma complejidad que un amparo común. Se podría cuestionar que establece menos de lo que la ley de honorarios, pero bueno, es una ley especial, porque es un proceso especial. Honorarios extrajudiciales, chicos. Ustedes saben que la labor del abogado no se limita a los procesos judiciales. No se limita a los procesos judiciales. De hecho, hay quien dice que hoy en día no conviene litigar. Porque saben que cuando litigan muchas veces cobran bastante a futuro. Hay muchos abogados que viven del asesoramiento y que viven bien del asesoramiento. Más que nada cuando asesoran empresas. Entonces, todas esas labores extrajudiciales también deben ser retribuidas. Obviamente están los contratos que habrán visto con el doctor Casas, pero ¿qué pasa? Cuando el abogado se pelea con el cliente no le paga y el abogado no tiene cómo cuantificar sus honorarios para reclamarlos judicialmente. Acá es donde entra a jugar los honorarios por labores, el proceso para determinar los honorarios extrajudiciales. Ustedes saben que la labor del profesional de derecho consiste en un contrato de servicios, que son los artículos 1251 y siguientes del Código Civil Comercial. Es un típico contrato de servicios, porque es una actividad que se presta independientemente de la eficacia. Ustedes cuando prestan servicios jurídicos no aseguran resultado. Eso grábenselo. No aseguran resultado. Y si lo aseguran están incumpliendo una norma ética.
El abogado nunca asegura resultados, por eso es un contrato de servicio y no de obra. Él presta una actividad independientemente de la eficacia. Obviamente que debe hacerlo con la mayor diligencia posible. Pero a cambio de esa labor que no se compromete de eficacia, el obligado al pago tiene el beneficiario de la labor tiene la obligación de abonar la retribución, aun cuando no se hubiese determinado el precio. ¿Bien? Cuando no se hubiese determinado el precio, lo determina el juez. Y lo dice el artículo 1255 que ustedes vieron ayer. Ahora, la ley de honorarios tiene un proceso especial tendiente a la determinación judicial de honorarios. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando ustedes asesoraban a un cliente, redactaron un contrato, le hicieron una consulta verbal, hicieron un trámite administrativo, por ejemplo, el caso que les dije recién, un trámite ante IPS para que lo jubile. Todos esos son labores que son extrajudiciales, pero no por eso deben dejar de pagarse. ¿Bien? Entonces, me pasé de... El artículo 55 de la Ley de Honorarios establece el trámite para la determinación de los honorarios extrajudiciales. Y ustedes lo que tienen que hacer es acompañar todos los elementos tendientes a acreditar la relación contractual. Ustedes tienen que acreditar la relación contractual, que es la prestación de servicio, y la realización de los trabajos. ¿Bien? De esa determinación se va a dar traslado a las al beneficiario de la labor por 5 días. Y en caso de oposición, que va a tramitar por incidente, se debe abrir a prueba. ¿Bien? Se abre a prueba y se va a atender a determinar si existió la relación contractual y si los trabajos se realizaron. Es un juicio de conocimiento, chicos. Es un auténtico juicio de conocimiento que ustedes deberán acreditar esos extremos, la relación contractual y el trabajo. Y sepan que la Corte ha dicho que se presume la onerosidad de las actividades habituales y relativas a la profesión o modo de vivir de quien las prestó. Por ende, el demandado no podría decir, pero era un trabajo gratuito. No, se presume la onerosidad. Si se alega que el trabajo era gratuito, lo va a tener que probar. Entonces, para resumir, si ustedes hicieron en su actuación profesional asesoramiento, redactaron un contrato, redactaron un estatuto de una sociedad, redactaron un reglamento de copropiedad, etc., y el beneficiario de esa labor no lo pagó, ustedes no van a tener un honorario que ejecutar. No van a tener nada que ejecutar porque no tienen un crédito exigible. Van a tener que hacer una acción judicial tendiente a demostrar que prestaron el trabajo para que el juez determine el honorario que a ustedes les corresponde. Una vez que el juez determine el honorario, ahí recién ustedes van a tener un crédito exigible y lo van a poder ejecutar mediante el trámite de ejecución de sentencia, una vez que el juez determine el honorario. Antes de que el juez determine el honorario, ustedes no tienen crédito exigible. ¿Bien? Por ende, el juez va a tener que ceñirse a las pautas que vimos hoy del artículo 9. Si ustedes se fijan, el artículo 9 tiene una serie de incisos sobre honorarios mínimos por la actuación extrajudicial. El punto 2. Y ahí les establece todos los casos. Por ejemplo, consultas verbales, 1 use. Consultas evacuadas por escrito, 2 use. Asistencia, asesoramiento, redacción de contratos. Por ejemplo, al inciso 5 dice redacción de contratos. Por la redacción de contratos de locación del 1 al 5% del valor del contrato. Esto lo dice la ley, chicos. Con un mínimo de 6 use. Entonces, si ustedes hicieron un contrato a su cliente y el cliente no se los pagó, van a tener que hacer este juicio para determinación de honorarios extrajudiciales y van a tener que acreditar que hicieron el contrato. ¿Bien? Y si ustedes acreditan que hicieron el contrato, el juez va a tener que proceder a regular, a cuyo fin va a tener en cuenta esas pautas, que es del 1 al 5% del valor, con un mínimo de 6 use. Entonces, si el valor
Si ese 1 al 5% del valor es por debajo de los 6 use, el juez les va a regular 6 use. ¿Bien? Y si es mayor a 6 use, va a regular lo que corresponda, del 1 al 5 en base a lo que corresponde. ¿Bien? ¿Se entiende cómo es el proceso? Hasta tanto no culmine ese proceso que determina el valor de los honorarios extrajudiciales, ustedes no tienen ningún título que ejecutar. Por ende, si ustedes le hicieron un contrato a un cliente de un valor bajo, no van a tener un crédito exigible de 6 use. Primero van a tener que tener la determinación judicial que diga que su labor se cuantifica en 6 use. ¿Bien? Y para tener esa sentencia, van a tener que haber transitado todo este proceso que es el establecido en el artículo 55, que es un verdadero proceso de conocimiento, en el cual van a tener que determinar eso que yo les dije. La realización de la relación contractual y la realización de los trabajos. ¿Quedó? Sí, sí. Bien. Honorarios en la mediación. Esto es lo que me habían preguntado. Ustedes saben que la ley 13951 estableció la mediación obligatoria con carácter previo a todo juicio. Si ustedes se fijan, dice todo juicio. Obviamente hay excepciones. Principal excepción, asuntos de familia. Asuntos en el que el Estado sea parte. Asuntos en el que haya menores. Salvo esos casos, todos los demás asuntos deben transitar por el carril de la mediación previa. ¿Bien? ¿Quién va a llevar adelante esta mediación previa? Un mediador, que ese mediador es abogado, debe ser abogado, obviamente tiene que hacer el curso mediador, pero necesariamente va a ser abogado. ¿Bien? En lo que hace a la retribución de este abogado, que es mediador, no podemos recurrir a la ley 14967, que es ley de abogados y procuradores, porque tiene un régimen específico, que surge de la ley de mediación. Si ustedes se fijan, el artículo 31 de la ley de mediación remite a la reglamentación a los fines de la determinación del monto de los honorarios del mediador. ¿Qué es la reglamentación? El decreto reglamentario del gobernador de la provincia. Hubo varios decretos reglamentarios que han traído problemas. El primer decreto reglamentario de la ley de mediación, no me acuerdo ahora el artículo, pero el número, pero ya está derogado, establecía asuntos sometidos a mediación entre tanto y tantos pesos corresponden tantos ius. ¿Bien? En la época que se redactó el decreto no había problemas, porque el ius iba de la mano de la cuantía del asunto. ¿Qué pasó? A medida que iba habiendo inflación y iba aumentando el valor del ius, se dio una particular circunstancia que era asuntos entre 0 a 100.000 pesos, por decirles 7 ius. Llegó un momento que como se había depreciado tanto el peso y había aumentado tanto el ius, a veces los mediadores se llevaban el doble de lo que correspondía al abogado que llevaba adelante todo el juicio, ateniéndolos a la escala del ius. Y ahí hubo que echar mano al artículo 1255 para morigerar los honorarios del mediador. Hoy en día, con el decreto 600 del año 2021, miren ustedes el artículo 31, que les establece una suma fija teniendo en consideración el monto del juicio. Pero ¿cómo lo determina? Asuntos entre tanto y tanto ius, le corresponde al mediador tanto ius. Es una suma fija. Ahora no hay inconveniente, porque a medida que aumenta el ius, aumentan los parámetros. ¿Bien? Siempre, en toda mediación, ustedes van a tener que abonarle al mediador un ius en concepto de anticipo. Y después el juez le va a regular la suma fija que corresponda, teniendo en cuenta el parámetro que corresponda. Entre tantos y tantos ius, le va a corresponder determinados ius de suma fija. Cuando el asunto es de monto indeterminado, como los que vimos hoy, asuntos no susceptibles de prestación pecuniaria, el mediador le van a corresponder 8,69 ius. ¿Bien? Esto todo surge del decreto. Está tabulada la labor del mediador. Todo lo van a ver del decreto, no hay mayor complejidad. Asunto para que ustedes tengan cuidado cuando ejerzan la profesión. Si ustedes inician la mediación, pero no promueven el juicio dentro de los 90 días de fracasada la mediación, 90 días corridos,
el mediador les puede ejecutar los honorarios provisorios. ¿Bien? O sea, estos 8,69 US les puede ejecutar a su cliente 8,69 US de manera provisoria, independientemente de la regulación que les vaya a corresponder. Ojo con eso, porque le van a hacer a su cliente cargar con un juicio ejecutivo en contra, con una ejecución de honorarios en contra, si no promovieron la ejecución si no promovieron el juicio dentro de los 90 días corridos. ¿Bien? Lo mismo si inician el juicio y no tiene movimiento útil durante 90 días. El mediador les va a poder ejecutar esa regulación provisoria, independientemente de la regulación que corresponda en el momento oportuno. ¿Bien? Y aunque su cliente haya ganado. Si su cliente tuvo que pagar al mediador la regulación provisoria, la va a tener que repetir contra el condenado en costas. Por ende, tengan mucho cuidado con la mediación. Fracasada la mediación, deben promover el juicio dentro de los 90 días corridos. Y una vez que promovieron el juicio, deben tenerlo en movimiento, porque si se paraliza durante 90 días corridos, el mediador les puede iniciar la ejecución provisoria. ¿Bien? Bien, te hago una consulta porque ayer Casas habló del fallo de Cámara que decía que, a ver, espera, que los honorarios del mediador, cuando resultaban muy superiores a los de los letrados, podían hacer que se bajen o algo así. Eso es lo que les dije recién con el decreto reglamentario viejo. Ah, esto fue antes del decreto, No bien. Con el decreto nuevo no pasa por ahora. Vamos a ver qué pasa con los decretos a futuro. Pero todas las mediaciones que se hicieron en vigencia del primer decreto reglamentario, en casi todos los casos hay que morigerar los honorarios del mediador. Porque como no tenía anotado la fecha del fallo. Y les dije por recién, eso. le terminaban regulando más honorarios al mediador que al abogado que siguió todo el juicio. Y por ahí el mediador, por una sola audiencia en la cual no hubo acuerdo y cerró la mediación, se llevaba el doble que un abogado que hizo la demanda, produjo la prueba y demás. Entonces, por eso, echando No había anotado justo la fecha del fallo, entonces no sabía de cuándo era. Que no había anotado la fecha del fallo, por eso no me quedaba claro dónde estaba ubicado. Hay del 2015 en adelante fallos de eso. No importa, quiero que ustedes sepan el criterio. Cuando la labor del mediador es desproporcionada con relación a los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio, se debe morigerar por el 1255. ¿Bien? Perfecto, sí. ¿Qué pasa con los abogados que intervinieron en la mediación? El artículo 35 de la ley de mediación remite a la ley de honorarios en caso de ausencia de convenio. ¿Qué pasa? Si se hace una mediación, hay acuerdo en la mediación, se convienen los honorarios de todos los abogados, no hay ningún tipo de problema, se homologa ese acuerdo homologado pasa a ser una sentencia y se ejecutan esos honorarios. Ahora, si se hizo una mediación y luego por X motivo no se inició el proceso, si no se inició el proceso, ¿qué les parece que hay que hacer? ¿Qué es esta labor del abogado? ¿Qué naturaleza? Extrajudicial. ¿Cómo? Extrajudicial sería. Es una labor extrajudicial. ¿Cómo lo determinarán? Por las reglas del 16. ¿Cómo? Conjugando el 16 y el 22 que dijiste recién, por la labor que llevó el abogado. ¿Y en qué proceso? Si nunca se inició el proceso principal. Iba a tener que hacer un proceso de regulación de honorarios. Un proceso de determinación de honorarios extrajudiciales que vimos en la pantalla anterior. Si no se inicia nunca la mediación, si no se inicia nunca el proceso, obviamente si se inicia el proceso, dentro de la regulación total, del 10 al 25, va a estar comprendida la labor del abogado. Salvo que haya sido una mediación muy compleja y lo podamos incluir como labores complementarias, como planteaba Tomás al principio. Pero si la mediación fue dentro de los carriles normales, 1 o 2 audiencias, se van a regular los honorarios como si fuese una etapa más del 28, del 10 al 25. ¿Bien? Ahora, si nunca se inició el juicio, el abogado que representó una parte en mediación, si le quiere cobrar los honorarios, va a tener que iniciar el expediente de determinación de honorarios del artículo 55 de la Ley de Honorarios Profesionales que vimos recién. ¿Quedó claro? Mariano,
Sí. Acá el artículo 9, uno de los incisos, dice que por actuaciones en procedimiento de mediación el honorario mínimo será de 7 IUs. ¿Se aplicaría para la mediación extrajudicial? Exactamente. Si ustedes tuvieron que recurrir a la determinación judicial, van a tener que, como mínimo, 7 IUs, de ahí para arriba. Chicos, me tocaron el timbre, les tengo que pedir que me aguarden un segundo y ya terminamos. ¿A qué hora es el parcial? ¿Alguien sabe? No, no han publicado nada todavía. Y Paz había dicho que por ahí hacíamos una clase sobre preguntas de recursos. ¿Eso publicaron algo? Yo no vi nada. Hoy es la última clase, ¿no? Ya no. Perdón, presenta chicos, acá alguna- estoy. Justo... Sí, es la última. Bueno, bueno, habíamos dicho honorarios mínimos por la regulación, por la actuación en mediación, son 7 IUs. Por ende, van a tener que tramitar el carril del artículo 55. Van a tener que acreditar que fueron a la mediación en beneficio de su cliente. Obviamente, ¿eso con qué lo van a acreditar? Con la declaración. Con el acta. de mediación. Con el acta de mediación. Con el acta Se jura de mediar. Exactamente. Y el juez como mínimo les va a regular 7 IUs. Si advierte que la labor fue más compleja, va a tener que regular más de 7 IUs, pero como mínimo 7. Finalmente, chicos, regulación de honorarios. Todo esto que vimos, todos estos parámetros que el juez tiene que tener en cuenta, lo va a tener que plasmar en una regulación de honorarios, que es una resolución judicial, obviamente. Toda regulación de honorarios debe seguir las pautas del artículo 15 de la Ley de Honorarios Profesionales, que son requisitos bajo pena de nulidad. ¿Bien? Y dentro de esos parámetros el juez va a tener que identificar, obviamente, el monto del proceso si existe. Si no existe, va a tener que tener en cuenta los demás parámetros. Va a tener que reseñar los antecedentes del proceso. El abogado hizo tal y tal tarea, etc. Va a tener que mencionar qué pautas del 16, que son las que vimos hoy, tuvo en cuenta. Y finalmente, la regulación en IUS, que esto es la novedad de la ley 14967. Todo esto debe estar en la regulación de honorarios. ¿Bien? Si no cuenta con estos parámetros, la regulación es nula. Una vez que se regulan los honorarios, se deben notificar por cédula al beneficiario, al mandante, al patrocinado, al condenado en costas. Se deben notificar por cédula a todos. Obviamente, cédulas al domicilio constituido, con la excepción de que deben notificarse al domicilio real los honorarios a cargo del cliente. Por ejemplo, yo hago un juicio patrocinando a un cliente. Pierdo el juicio. ¿Quién debe pagar las costas? El cliente. Mi cliente. Si mi cliente es el condenado en costas, yo le debo notificar esa regulación a su domicilio real. ¿Bien? Si mi cliente es condenado en costas, yo debo notificarle esa regulación al domicilio real. Ahora, también la Cámara a veces exige que aunque mi cliente no haya sido condenado en costas, también se le notifica al domicilio real por la solidaridad del artículo 58. Como es beneficiario de la medida, se le puede también hacer extensiva la responsabilidad. ¿Bien? Una vez notificados, si los honorarios no son apelados, hay 10 días hábiles para abonar. ¿Bien? Y ustedes saben que ahora, como la regulación es en IUS, ustedes pueden optar por reclamar los honorarios en IUS, que se va a ir actualizando constantemente,
con más una tasa de interés del 12% anual. Pero también van a tener la opción de convertir esta regulación en pesos al momento de la mora. Y van a poder adicionar la tasa activa más alta. Hoy en día realmente no conviene siempre mantener los honorarios en use, por más de que el 12% sea bajo, porque se va a ir actualizando constantemente. ¿Bien? Pero son las dos opciones que otorga la ley en su artículo 54. Finalmente, todos los abogados pueden apelar sus honorarios por altos o por bajos. Pero así como el juez no tiene que explicar por qué regula entre el 10 y el 25, por qué regula un 25 y no un 10 y viceversa, si bien tiene que explicar todos los parámetros, no tiene que decir por qué regula el porcentaje que regula, el abogado cuando apela puede limitarse a decir apelo por altos o por bajos. No tiene que fundamentar. No tiene que fundamentarse la apelación de honorarios. ¿Bien? Y si fundamentan la apelación de honorarios, no hay que correr traslado de ello. Bien, entonces, el honorario cuando se apela no debe ser fundado. Pero si se funda, no hay que correr traslado de la fundamentación. Solo cuando es de abogados. Si ustedes van a apelar honorarios de perito o de mediador, por más de que el mediador sea abogado, necesariamente debe seguir el carril de la apelación en relación y en efecto suspensivo común. O sea, apelan. El juez concede la apelación y a partir de que se concede corre el plazo para fundar. ¿Bien? Únicamente los honorarios de abogados van a estar eximidos de la carga de fundar. Cuando apelan honorarios de perito o de mediador, tienen que cumplir con la presentación del memorial como si se tratara de una apelación común. Y finalmente, una vez que los honorarios se regulan y no se pagan, ustedes van a poder ejecutar los honorarios. Tramita bajo la figura de la ejecución de sentencia. Pero a diferencia de la ejecución de sentencia, no van a tener ni que pagar bono, anticipo, tasa de justicia, y van a estar exentas de todo tasa y gravamen que ustedes se les imponga. Como por ejemplo, ustedes quieren tener una medida cautelar, no se debería cobrar los timbrados. ¿Bien? Esto es una novedad que trajo la ley 14967. Bueno, chicos, estamos pasados. ¿Tienen alguna duda? No, por ahora. Sí, ¿a qué hora es el parcial y hasta cuándo tenemos clase? ¿Hoy terminamos? Hoy es la última clase, chicos. No sé si hay clase de repasos o consúltenlo con el titular. Pero hoy es la última Ya se había clase. dicho que por ahí agregaba una clase para hacer preguntas sobre los recursos. Ah, bueno, buenísimo. Pero por ahí lo anota en el campus, no fijamos fecha. Todavía yo no tengo novedad. Si lo avisa, lo van a informar. Si lo dispone, lo va a informar cuanto antes. Trabajo práctico tampoco hay más, porque cuando Tampoco, chicos. ¿Y el parcial cuándo es? ¿A qué hora es? El 1 de diciembre calculo que a las 2 de la tarde, pero no lo sé todavía. ¿Y a qué hora terminarán de corregir? No sé. No, me estás preguntando demasiado. Bueno, Gracias, chicos, profe. los tengo que dejar. Les deseo todos los éxitos para el primero. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. profesor. Si Nos les sirve el vemos. PowerPoint, se lo subo. Si no, Sí, por favor, subilo. listo, lo subo. Éxitos, chicos. Gracias, Mariano. Gracias. Adiós. Terminó, ¿no?